Hola, esto es Arkham Comics, y en este episodio de la historia de Batman revisaremos la transformación de Alfred y la primera aparición del Acertijo. Este episodio empieza con la historia de un hombre muy viejo que es un fanático muy grande de Batman, y todo lo que desea en el mundo es contarles a las personas las fantásticas aventuras de Batman. Y por supuesto, esta es una de mis historias favoritas, por razones que son un poco evidentes. Después de esta historia, un artista muy importante empezó a trabajar como dibujante en los cómics de Batman. Su nombre era Dick Sprang, y él es responsable de la imagen icónica que tenía Batman en los años 40 y 50. De hecho, las contribuciones de Dick Sprang no se limitaban a los personajes, sino que él también incluía objetos gigantes, como se puede ver en esta imagen de dos caras peleando con Batman en medio de una moneda gigante. Después de esto, existen unas cuantas historias más en las que se introducen a personajes como el Caballero, las bombas de humo que Batman guarda en su cinturón de utilidad, y también hay situaciones como esta, en la que Batman carga una bomba sobre su cabeza. Y es muy probable que esta situación haya inspirado la famosa escena de la serie de televisión de Batman de los 60. Luego de esto fue publicada una de las historias más importantes en la historia de Batman, porque es aquí en donde se crea por primera vez la Baticueva tal como la conocemos, y también se transforma Alfred, quien deja de ser gordo y se vuelve más delgado, como el Alfred moderno. Estos cambios fueron directamente influenciados por los cortometrajes de Batman que se rodaban en los años 40, en donde Batman tenía una cueva secreta debajo de la mansión, y el actor que interpretaba a Alfred era delgado y con un pequeño bigote. En el cómic, el Alfred gordo se va de vacaciones a un spa en donde se entrena muy duro para bajar de peso y regresa convertido en el nuevo Alfred. Pero este sería el último de los desarrollos importantes en la historia inicial de Batman, porque a partir de esto los cómics se volvieron muy infantiles, y el sentido o la idea original de quién era Batman se fue perdiendo progresivamente. Un perfecto ejemplo de esto es esta historia en la que Alfred se enamora de una mujer, pero él no sabe que ella es en realidad Catwoman. Alfred trata de impresionarla diciéndole que él conoce a Batman y para demostrárselo él se disfraza de Batman. Es aquí cuando los cómplices de Catwoman capturan a Alfred junto con Bruce y Dick y los encierran en un cuarto mientras ellos roban la mansión Wayne. Para escapar de este aprieto, los héroes forman una torre con sus cuerpos de una forma muy ridícula. Cuando al fin escapan, los héroes atrapan a los cómplices de Catwoman, pero su líder intenta escapar. Es entonces cuando Alfred, quien todavía estaba disfrazado de Batman, detiene a Catwoman y se propone a castigarla, dándole nalgadas. Eso es tal cual lo que dice el diálogo. Claro, esto no se ve en el cómic, pero cuando Alfred regresa a la mansión Wayne con Catwoman, ella se ve muy incómoda y prefiere esperar a la policía de pie, porque sentarse no es una opción. En otras palabras, Alfred era un gran pervertido. Y bueno, este es el ejemplo más drástico del cambio de dirección en las historias de Batman, lo cual si bien es un tanto gracioso, no es muy bueno en términos de historia. Alrededor de estos tiempos, las historias de ciencia ficción se volvieron más comunes, empezando con las historias en las que Batman y Robin viajan en el tiempo al pasado o al futuro, en donde conocen a sus ancestros o a sus descendientes. Los villanos también empezaron a tener más historias sin sentido. Después de su primera colaboración con el Pingüino, el Joker se roba una casa, literalmente. O peor aún es la historia en la que Batman pierde toda su fortuna y queda en la quiebra. El tiempo pasó y unos años después, Catwoman por fin actualizó su traje, abandonando la máscara de gato inicial, y así empieza a usar la máscara más reconocida. El traje también se cambia por el traje clásico de Catwoman, pero esos cambios no fueron los únicos, porque Catwoman también adquiere su propio vehículo personalizado, conocido como el Gatomóvil. Pero si eso no es suficiente, el Joker también empieza a imitar a Batman y crea su propia señal y su auto, que, a falta de una buena traducción, lo llamaré el Joker Móvil. El Pingüino también emplea nuevas tácticas y en una de ellas usa pingüinos reales para atacar a la ciudad con bombas, y esto definitivamente fue la inspiración para la película Batman Regresa, en donde el Pingüino hace exactamente lo mismo. Por otro lado, aparecen las más icónicas decoraciones de la Baticueva. En una de las historias del Joker aparece la carta gigante que Batman guarda en la cueva. En otra historia aparece el dinosaurio robótico y por último aparece la moneda gigante, que no es la misma que habíamos visto previamente. Desde entonces estas reliquias se han vuelto una parte muy importante de la decoración de la Baticueva. Y hablando de la Baticueva, en una de las historias de los años 40 se revela que Batman tiene un cuarto secreto en donde interroga a los criminales. Este se llama el Cuarto de la Verdad y consiste en una habitación llena de espejos con luces multicolores para aturdir y torturar a los criminales y hacerlos confesar. Aunque, siendo honestos, la Cámara de la Verdad suena más bien como a otra cosa.
10 años después de haber sido creado, Batman se había transformado en algo distinto al personaje original. Si bien existían todavía historias en las que se mostraba a un personaje oscuro y misterioso, en su mayoría Batman era feliz y amistoso. Por esto, se decidió expandir la historia del origen del personaje, y es entonces cuando se revelan los nombres de los padres de Bruce Wayne, así como el nombre del criminal que los asesinó. Thomas y Martha Wayne fueron eliminados por Joe Chill, y desde entonces Batman ha buscado a este criminal por todos los medios posibles. Eventualmente, Batman encuentra a Chill, le revela su identidad secreta, y cuando Chill busca ayuda de sus cómplices, ellos le echan la culpa por haber creado a Batman y lo eliminan, sin antes haberle preguntado la identidad secreta del Caballero Oscuro. Luego de esta historia pasaron algunos meses y finalmente el Acertijo fue creado. El Riddler, o Acertijo por su traducción, es en realidad Edward Nygma. Desde niño, a Nygma le gustaban los rompecabezas y los juegos de inteligencia, pero cuando crece se da cuenta de que hacer trampa para ganar a los demás es mucho más satisfactorio. Usando su inteligencia para crear complicados juegos mentales, Nygma adopta el nombre de Acertijo y empieza una serie de crímenes. Aunque al principio el Acertijo es un enemigo único, él solo aparece en 2 historias y después es olvidado por algunos años. Lo mismo le sucedió al Sombrerero Loco, quien también apareció poco tiempo después del Acertijo, pero luego de su primera aparición no se volvió a saber más de este enemigo. Y qué decir de Dos Caras, quien finalmente adopta el nombre de Harvey Dent y reconstruye su rostro, acabando así la historia de este villano en estos años. Sin embargo, sí existía un nuevo personaje que fue bastante utilizado. Su nombre era Vicky Vale, la fotógrafa que trata de descubrir la identidad secreta de Batman. Vicky Vale es tal vez mejor reconocida por haber aparecido en la película de Batman junto con Michael Keaton y Jack Nicholson, en donde también es una fotógrafa. El personaje inicial de los cómics fue creado como otro interés romántico para Batman, ya que la antigua novia de Batman había sido olvidada por completo. Los creadores de Vicky Vale trataron de imitar el personaje de Luisa Lane, la reportera que se enamora de Superman sin saber que él es su colega de trabajo, Clark Kent. Sin embargo, Vicky Vale nunca se volvió tan popular como Luisa, ya que en todas sus historias lo único que hace es tratar de descubrir la identidad de Batman. Por eso, sus historias son repetitivas y al poco tiempo también fue ignorada por los fanáticos y los creadores. Finalmente, los vehículos de Batman también fueron modernizados, empezando por el Batimóvil, que adquiere una apariencia más alargada y refinada, gracias al diseño de Dick Sprang, y de la misma manera se mejora al Batiavión. Estos cambios se hicieron para simbolizar la transición de la década de los 40 hacia los años 50, adaptándose a la tecnología de esos tiempos. Pero la década de los 50 no fue del todo buena para Batman. Como ya sabemos, la ciencia ficción y la fantasía empezaron a dominar en los cómics, y como resultado tenemos historias como aquella en la que Batman es convertido en un hombre sirena, o aquella en la que aparece un Batman latino al que le llaman Bat-Hombre, y por último la historia en la que Batman se rompe las piernas y lucha contra el crimen en una silla de ruedas. Pero este tipo de situaciones no fueron exclusivas para Batman. La industria de los cómics en general se fue al cambio de historias. Los cómics de superhéroes dejaron de ser populares una vez que la Segunda Guerra Mundial terminó. Los superhéroes eran figuras de optimismo y esperanza, pero sin la amenaza de la guerra, las personas perdieron el interés en esta temática. En su lugar, la gente cambió su atención a cómics del viejo oeste o de animales de caricaturas, así como también cómics de romance. Esto resultó en la desaparición de casi todos los superhéroes de los cómics. Flash, Linterna Verde y la Sociedad de la Justicia, entre otros, fueron olvidados, y los únicos cómics de superhéroes que se mantuvieron en publicación fueron los de Superman, la Mujer Maravilla y, por supuesto, Batman. Para mantener el interés de las nuevas audiencias, las historias de estos 3 héroes tuvieron que cambiar y adaptarse a los géneros de romance, comedia o aventura. Mientras esto no significaba un cambio muy fuerte para Superman o para la Mujer Maravilla, esta idea era completamente opuesta a lo que representaba Batman, y es por eso que los años 50 son bastante terribles para los cómics de Batman. Pero a pesar de esto, aún había momentos interesantes como la creación de Deadshot y la primera historia de origen del Joker, y eso es precisamente lo que revisaremos en el próximo episodio. Si no quieres perderte ese y muchos otros datos en la historia de Batman, suscríbete ahora y nos veremos en el próximo video. Hasta entonces, mucha suerte amigos.